Bien, en el aula arrancó nuestra actividad, ¿sí?, con la propuesta de modificar una fórmula, teniendo en cuenta que armaron 3 grupos y en esos grupos cada grupo tomó una arcilla diferente. La modificación consistía en simplemente cambiar los porcentajes del agregado de feldespato, del agregado de cuarzo y de la arcilla, ¿sí? Esta modificación no es una modificación muy fuerte, sino es una modificación sencilla, ¿sí?, basando en un pequeño cambio, ¿sí?, no un cambio muy radical. Porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que construimos una pasta cerámica, por lo cual hay que pensar que no podemos quitarle cuerpo, entonces la arcilla no se puede mermar mucho más, o sea, mermamos un poco la arcilla, por ejemplo, ¿sí?, quizás hasta un 55%. Si mermamos la arcilla hay que aumentar en los otros materiales, que sería el feldespato o el cuarzo. Bueno, podían pensar en modificar un poco el feldespato, ¿sí?, un poco el cuarzo, ¿sí?, pero siempre tener presente que estamos ante una pasta. Una modificación de esta fórmula nos va a permitir analizar después qué sucede con las arcillas y las fórmulas, ¿no? Cómo podemos nosotros llegar a formular o a pretender realizar una pasta de grés. En ese sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay que probar. Tenemos que probar, ver qué pasa con las texturas, ver qué pasa con los ingredientes. Tenemos que evaluar qué va a suceder con todo esto. Por lo cual, los elementos que se realizaron fueron una pequeña tablilla, ¿sí?, de 3 por 12 centímetros, donde hay una marca en diagonal al medio, ¿sí?, que cruza, que tiene una medida de 10 centímetros, en la cual vamos a medir la contracción. Otra pequeña tablilla, ¿sí?, que tiene 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro de espesor, o sea, es finita, de 10 centímetros más o menos de largo, en la cual vamos a medir la deformación de la pasta, ¿sí? Y por último realizaron también un pequeño choricito, el cual lo dejamos como si fuese un rulito, y en el cual medimos de inmediato, vamos a ver de inmediato la plasticidad de nuestra pasta que estamos probando. Para esta actividad es indispensable pensar, por ejemplo, en que tenemos que contar con balanzas, ya que si bien cambiamos los porcentajes son en relación al peso. En este caso, también podríamos haberlo hecho en relación a las cantidades. Por cantidad, por ejemplo, medir con cucharas. Por ejemplo, podría ser la misma cuchara, las mismas cantidades, e ir poniendo en cantidades. Pero en este caso hemos tomado las balanzas. Por lo cual, también, como ya habrán visto, hemos utilizado los tacos con distintos pesos, ¿sí? En este sentido, nuestras balanzas nos viene bien para ir equilibrando, ¿sí?, que ponemos en un plato la cantidad de arcilla y en el otro plato equilibrar con el peso dado en pesitos, en los pesos del taco de las balanzas. Las medidas dentro del taco varían, ¿sí? Tenemos desde 500 gramos hasta tenemos unos pequeños taquitos de 1 gramo. ¿Sí? Son muy pequeñitos los de 1 gramo. Y después también hay otros más pequeñitos que no entran en el taco, sino que tengo que llevarlos en un recipiente aparte, que tienen menos gramos, menos de 1 gramo. ¿Sí? En ese sentido, sí, una de las responsabilidades al utilizar las balanzas es cuidar que no se nos pierdan las pequeñas pesas. También, con respecto a esta actividad, comenzamos hablando con respecto a las curvas de los hornos, con el contenido del material. En este caso, arranqué comentando el contenido del kaolín, que es la arcilla menos plástica con la que contábamos, ¿sí?
y para qué se utilizaba. Estos digamos, temas más o menos los fuimos ya focalizando en distintos encuentros en el claro. Bien, la propuesta continuará después que obtengamos el resultado de esta primera instancia de prueba, en donde nosotros vamos a medir y vamos a pensar qué cosas podemos cambiarle a esta primera instancia, donde los dejé liberarse un poco en cuestión de las cantidades de los elementos, y por ahí aproximarnos a la idea de conseguir una pasta de grés acorde al gusto de cada grupo, pero siempre teniendo en cuenta las cualidades que presenta una pasta de grés, como por ejemplo poca porosidad, una pared vitrificada, ¿sí?, poca deformación, ¿sí?, y poco encogimiento de la pasta. A lo cual yo también agregaría que la cualidad más importante es verla a gusto en color, tono, ¿sí?, a las personas que están buscando recrear esta pasta. El siguiente paso será esperar el secado, ¿sí?, cocinar estas piezas en uno de los hornos en baja temperatura. En este caso vamos a bizcochar en alrededor de 1040, y después de ese paso, ¿sí?, analizar y nuevamente cocinar después a 1230 grados para probar si la pasta funciona muy bien en alta temperatura o no. A lo cual hay que agregar que a cada probeta hay que hacerles distintos pasos para poder medirlas, ¿sí? Por ejemplo, las probetas delgaditas, estos palillos que son de 1 centímetro por 1 centímetro por 10 centímetros, seguramente tenemos que cargarlos con 2 ladrillitos abajo para medir la deformación. Y la probeta mayor va a tener que pasar por un cocimiento con agua. Vamos a hervir agua durante 2 horas con las probetas adentro para poder calcular el peso y de ahí tomar el dato para ver cuánto porcentaje de porosidad tiene esa pasta. Por lo cual utilizaremos también las fórmulas que yo ya les había compartido. Bien, saludos chicos.